Ahora sí, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Ya hay 94 conectados, maravilloso. Bájate el audio para que no se nos acople. Aquí está JJ a mi lado, mi partner de clase. Y traigámonos para acá el chat. Muy buenas tardes de Colombia, Daniel Silva, un gran abrazo. La Fabi ahí está todavía pensando en si va a echarle ácido acético a las masas de hojaldre, me parece genial. Juan Olave, un gran abrazo. Voy a hacer la pregunta inmediatamente. ¿Respondieron la encuesta de satisfacción? Importante eso. Déjenme buscarla. Así es. Muy bien. Sí, súper importante la encuesta porque nos ayuda a toda la universidad a hacer cursos dinámicos, entretenidos y saber qué es lo que falta, qué es lo que sobra. Siempre los comentarios son muy bien recibidos. Y por supuesto que la nota a su profe también es muy bien recibida. Sobre todo si es positiva. Sobre todo si es positiva. Me parece genial. Vamos a compartir pantalla y ahí ya me dejó la soberana embarrada en mi configuración y me perdí. Un segundito, porfa, que necesito volver a traerme los parámetros que están aquí. Muy bien. Vamos a esperar un minutito más para comenzar. Karina, muy buenas tardes, un gran abrazo. Juan Muñoz, por ahí estoy viendo un gran saludo a todos, por si acaso. Y Hola, mi recuerden, internet está un poco lento, por si acaso. Por eso no pude contestar. se te escucha medio cortado. Espero que a mí se me escuche bien, porque si me se escucha mal, estamos fritos. No. Ya, ahí me avisan si se escucha mal y nos cambiamos al internet del móvil, que siempre, siempre la internet inalámbrica salva. El ingeniero Mario. Bueno, Ingeniero Mario, muchas gracias. Bueno, tengo título de ingeniero, ¿sí? pero agrónomo. Sí, pues, sí. Me encanta eso. Ahí está Juanito, nuestro crack. Lo vamos a poner ahí anclado por si alguien quiere matricularse en el diplomado, lo contacta directamente. Muchas gracias, Daniel. Me imaginé que me escuchaba bien. Y vamos a partir rápidamente. Eh, Déjenme ver una pequeña cosita por aquí. Ya. Hoy día, hoy día tenemos varias cositas que ver. Eh, ¿Y por qué tenemos varias cositas que ver? Porque tengo que repasar un poquito el diplomado, tengo que repasar a nuestros patrocinadores, que los vamos a mencionar rápidamente. Nuestros partners siempre nos ayudan y nos han ayudado mucho esta vez a llegar a todos ustedes para poder conectarnos. La US Suite Associate, que son unos monstruos. Ayer tuvimos una charla con Andrés Saturno impresionante en el Diplomado de Molinería Avanzada. Y siempre, siempre tiene algo nuevo todos los años y eso me encanta. Bueno, siempre estamos investigando, descubriendo, cuantificando y eso es parte del quehacer diario que estamos buscando. Sertronic, todos estos equipos, toda la calibración la hacen ellos, así que son equipos de muy buena calidad y muy bien trabajados. Y L Cereales que nos ayudan en Centroamérica haciendo la difusión y un poquito la prospección de la del consumo, lo benéfico que es el consumo de cereales. FECHIPAN, la Asociación la Federación de Panaderos de Chile, siempre con tecnología a su mano, y Cultura Molinera, que nos ayuda muchísimo en toda la región, en Latinoamérica, y ahora que están en España con Evolución Molinera, son unos tremendos actores de la industria. Como ellos dicen, uniendo la industria de la separación por los molineros. Me encanta el término. Y como les dije, tengo que contarles brevemente, ustedes saben que yo no me quedo pegado, del diplomado en tecnología y producción
y comercialización en panificadora. Es un programita tremendo que se nos ocurrió, lo creamos aquí en el laboratorio. Tiene 5 asignaturas y aquí me quiero detener un poco. Esto se lo expliqué en la primera clase. Partimos con los fundamentos de panificación, en donde vamos a ver los ingredientes, los procesos, fermentaciones, tipos de fermentaciones, las masas madres, no tan profundamente, los prefermentos, ahí nos vamos a detener un poquito más, y las tendencias de producto de innovación, siempre por ahí va a haber algún invitado que vamos a traer para que nos cuente qué es lo que está pasando en la industria. La calidad, que es la segunda asignatura, es imposible que nosotros tengamos un gran proceso o un buen proceso de panificación si no nos preocupamos de, desde la calidad de las materias primas, la inocuidad del proceso, la implementación de HACCP. eh, Son cosas que uno las encuentra básicas, pero lamentablemente en una industria alimentaria tenemos que tocarla, y ahí tenemos una profesora que es un espectáculo porque se dedica a asesorar panaderías en el área de inocuidad. Por lo tanto, no es alguien que no tenga conocimiento en el rubro, muy por el contrario, tiene mucho conocimiento en el rubro y se especializa en él. Después seguimos con una asignatura que está concentrada. Cuando vean en el horario de que hay una asignatura que es en una semana, es esta, producción en panificadora. Aquí tenemos un crack, definitivamente, asesor internacional, José Manuel Tiznado, es experto en líneas de producción electromecánica y en producción artesanal también, pero su valer es cómo podemos llevar nuestra producción artesanal a el siguiente nivel. Esa frase que la odio, pero que ChatGPT la tira en toda frase. Bueno, él lo que se dedica a hacer es exactamente eso. Cómo determinar el tamaño adecuado en términos de equipamiento para poder escalar nuestro nivel de producción. Por supuesto que en la medida de que vamos escalando, las condiciones de la masa se van comportando de manera distinta, y él entiende muy bien esos conceptos de masa, esos conceptos reológicos que vemos aquí en el laboratorio, para poder hacer los ajustes adecuados en hidratación, consistencia, para que la máquina fluya con una calidad estándar de producto. O sea, realmente es una asignatura que es tremenda. Por aquí hay un peladito simpático que habla de analítica de harinas, que ya llevan 4 clases escuchándolo. Imagínense, en este caso son 9 clases de 3 horas, son un poquito más largas, pero vamos a tener más discusión en el diplomado, más conversación. Vamos a ir viendo con la pantalla en los equipos qué es lo que pasa si vamos mezclando una cosa y otra. Por lo tanto, lo llevamos más que algo teórico, sino que una parte teórica, también una parte práctica. Nos complementamos con nuestros amigos de Molenchemi, porque ellos están con la idea y con, más que con la idea, sino que con con la consigna de que tenemos que entender qué es lo que hace cada uno de los aditivos en el proceso para poder aumentar o disminuir y salir un poco de estas cajas negras que no tenemos tanta claridad de qué es lo que están haciendo, sobre todo estas que son en bloque, que todos los bloques traen ácido ascórbico y estoy poniendo cantidades estratosféricas de ácido ascórbico y la masa queda súper dura y el pan se desinfla en el horno. Así de simple. Entonces ahí tenemos algo bien entretenido. Y por último, nuestro crack, pizzaiolo de corazón, magíster en publicidad, si no me equivoco, Marketing digital. en marketing digital. JJ, que es un tremendo personaje, sabe muchísimo. Y como está metido en el área, si bien la pizza es un digamos que amigo cercano, primo hermano de la panadería, no es exactamente lo mismo, pero está muy metido en el área de los cereales, tanto en los molinos como en pizzería y algo de panadería. Y JJ tiene una forma que yo la he visto en sus clases, tanto de enseñar como de cuáles son los contenidos del marketing digital, de cómo atraer a ese cliente final a que tenga una relación con mi marca, con mi empresa, mapas de calor, mapas zonales, tipos de encuestas, o sea, tiene mucha forma de interactuar con nuestro cliente para poder traer ese conocimiento a la investigación y al desarrollo.
él no hace investigación y desarrollo, pero en la medida de que nosotros que entendemos nuestro proceso, entendemos nuestros ingredientes y sabemos lo que quiere el cliente, podemos hacer el pan que en este nicho de mercado, pensando en una panadería mediana, se ajuste a mis clientes reales y en el caso de una panadería grande, también cuáles son los problemas que estoy teniendo en las distintas segmentaciones de mercado. Así que un curso que es realmente de primer nivel y muy contingente de cómo podemos mejorar nuestro proceso. No es tan solo entender los ingredientes, sino es también entender a quién se lo estoy vendiendo. Así que hacemos un cierre bien redondo. Aquí les pongo las fotos, José Manuel Tiznado. Dicen que este personaje que se llama Mario Peragiotti cocina, ¿ah? Hace algunos Sí. pancitos. Pero ahí soy cínico, porque ese pancito lo hizo Didier Rosá, no lo hice yo. Eso. ¿En qué consiste el diplomado? Esto no lo habíamos hablado antes. Como les dije, el horario es online de 18 a 21 horas, hora de Chile. Son con 3 clases a la semana. Algunas asignaturas son lunes, miércoles y viernes, otras lunes, miércoles y jueves. Y la de Tiznado es en una semana de 16:40 a 21 horas y el día sábado. Pero eso es una semanita bien puntual, súper intensiva, porque José Manuel Tiznado se dedica a asesorar a muchas empresas y no lo podíamos tener mucho tiempo detenido en un solo lugar. Las postulaciones son hasta el 4 de agosto y el inicio de clase es el 25 de agosto. Aquí están los precios y por ahí JP, nuestro crack de admisión, sin lugar a duda nos va a poder ayudar con alguna beca, algún descuento o algo por el estilo. Sí, estos precios son en pesos chilenos. A la transformación más o menos hoy día está alrededor de los $2.000, pero hay descuentos, el tipo de cambio se fija al momento de la facturación con la orden de compra, hay formas de pago, etcétera, etcétera. Hay mucha ayuda que ahí la parte de admisión es la que me ayuda en eso porque no lo puedo hacer todo. No sé si estará la Macarena. ¿Está la Maca? Yo creo que no está la Maca. Sí, ahí está la Maca. Maca nos quiere contar algo. ¿Está con el micrófono activado? Parece que no. Ah, es que no le puedo dar micrófono, parece. Deme un segundo, mi querida Maca. Karina, ¿le podéis dar micrófono a la Maca? Que yo la estoy Sí, buscando, pero no la encuentro. sí, yo la veo. No la encuentro. Preguntan si es pesos chilenos por Sí, mientras. ya lo acabo de. Sí, me gustó poner la pantalla atrás porque veo la cámara y voy viendo el chat. Si tienen alguna pregunta, chicos, por favor. La normativa HACCP en general es súper internacional y vamos a ver normativa de Colombia, de Ecuador, de los distintos países. No nos vamos a quedar solo con Chile, aunque el nivel de expertise es más chileno, por supuesto. Ya Hola, está. Ay, sí. Ahí sí, sí, mi hola, ¿cómo querida están? Macarena. Muy bien, ¿y tú? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Hay Excelente. harta gente, me gusta ese número. Sí, tenemos Sí, 252. Eso es muy bueno. exactamente. Bueno, para no aburrirlos, porque me imagino que Mario ya los aburrió, no, me broma, pero Oh, eh, yo vengo acá principalmente para, como dijo Mario, invitarlos este 25 de agosto a este diplomado que es muy entretenido, es muy importante y créanme que les va a dar herramientas muy buenas para su trabajo. Ahora, el precio, si bien es 1.950.000 y está en pesos chilenos, yo vengo aquí con un ofertón, ¿ya? Esta oferta es, vamos a entregarle a las primeras 5 personas que vengan a mandarme un correo. Yo ahí voy a dejar mi correo o Mario, si me puede escribir mi mail, el de la Universidad listo. Mayor,
donde las primeras 5 personas que me manden el correo indicando que están realmente, estos chiquillos tienen que estar realmente interesados en participar para no ocupar este cupo, digamos, en una persona que en realidad va a alargar el proceso de matrícula y no lo va a finiquitar. Entonces, a las primeras 5 personas que me escriban y de aquí al lunes me manden la documentación, van a tener el 35% de descuento más la matrícula gratis, ¿ya? Solo 5 personas. Ahora, los que pasado las 5, el lunes, por ejemplo, yo igual puedo hacer correr una lista de espera, así que tampoco hay problema en eso y lo voy a ver bien con Mario también, las personas que me vayan llegando. Ahora, si alguien pasa después del día, por ejemplo, martes, y me dice, pucha, Maca, sabes que no alcancé, y ya tengo los 5 cupos completos, ahí les vamos a entregar el 20% de descuento, como indica Juan Pablo, más la matrícula gratis. ¿Ya? ¡Wow! Pero Eso es tremendo. sí, me la jugué, Te la jugaste, me la Maca. jugué. Chicos, para que ustedes lo tengan súper claro, esto para mí también es una sorpresa. La Maca se la jugó, la tiró toda la carne a la parrilla sin nada más que decir. Así que queda en sus manos si es que se quieren matricular. Tienen que mandarle un correíto rápidamente. Hay Exacto, 264, o sea, tampoco están todos los que han participado en el curso. Esto es solo para ustedes. Me exacto. Es encanta. para las 264 personas que están en estos momentos y que obviamente participaron también del curso. Sí, no, te lo agradezco mucho, Maca, Así porque que, súper entretenido y lo que necesitamos es justamente que los alumnos estén motivados para participar y este descuento, créeme que motiva muchísimo. sí, no, de todas maneras. Así que ahí, como lo dije al principio, lo invito a este diplomado y en conjunto con Juan Pablo también vamos a estar viendo también la gente que quiera matricularse, si bien con el 20 o el 35% de descuento. Pero necesito sí las 5 personas que me escriban y también que estén realmente interesados, porque si no me mandan los documentos de aquí al lunes, por ejemplo, yo empiezo a correr la lista de espera, ¿ya? Así que eso Ah, también es eso es importante. importante. La matrícula va a Sí, ser esto online, es todo online, así que también es rápida la matrícula. me parece buenísimo. Vamos a recordarlo entonces al final de la sesión y vamos a Perfecto, continuar porque es larga la clase y, perfecto, ya. y está Yo los dejo entretenida. entonces. Un abrazo, Un Maca, abrazo, que muchísimas estén muy gracias. bien. Cuídate mucho. Gracias, chao, chao. Vamos entonces. Chicos, ¿por aquí hay alguna consulta? Manuel, yo le comparto el correo de la persona encargada de capacitaciones. Manuel, mándale mejor el correo de la Maca a la Carolina. Más directo para que le escriba rápidamente. Hoy día vamos a hablar de una tecnología que hasta ayer era nueva y hoy día ya no es nueva. Por ahí, Carlos, si es que me estáis escuchando, no me tiréis las orejas mañana. Carlito Olivares de Centronic. Nosotros tenemos en el laboratorio el Mixolab 2 y salió hace un mes el Mixolab 3, que no son compatibles, no son actualizables, pero que este entra a solucionar todas las cosas que vamos a ver en la presentación hacia adelante, que antes se hacían un poquito más manual. La tecnología evoluciona, crece y esta nueva versión del Mixolab viene a solucionar muchas interrogantes que tenemos en los laboratorios, que en realidad no es que el Mixolab 2 no lo pueda hacer, lo puede hacer, pero requiere algunos accesorios, requiere configuraciones que les voy a mostrar resultados haciendo las configuraciones. En el caso de la versión 3, está mucho más automatizada y es mucho más fácil. ¿Qué es el Mixolab? El Mixolab es un equipo que nos permite medir el comportamiento de la masa durante el proceso de amasado sometido a un cambio de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver los efectos que va teniendo el cambio de temperatura, el incremento de temperatura sobre esta masa, tanto en las proteínas como los almidones. Lo vamos a ver en detalle en las siguientes láminas, así que no se estresen. ¿Cuál es la ventaja? Que con este equipo podemos predecir
comportamiento de amasado, es la amasadora. Podemos predecir comportamiento del gluten cuando es sometido a temperatura, estamos hablando del salto de horno particularmente. Podemos predecir el comportamiento de la gelatinización, de la conversión de estos almidones que están secos en un gel, y eso nos va a permitir generar volumen o no generar volumen, algunos parámetros de viscosidad, que ya los hablamos, y también nos va a permitir ver efecto amilásico por último y al final la retrogradación o retrodegradación. Los dos términos son aceptados, así que no hay problema. Yo uso retrogradación porque es más corto. Entonces, vamos revisando el proceso o vamos trayendo distintas etapas del proceso de panadería a una máquina. ¿Esta máquina responde todo? No, no responde todo. Pero es un perfil bastante repetible, bastante fácil de ejecutar, eh, con la mínima intervención humana. Sí, es súper fácil. Dejémoslo ahí para que no sea tan complicado. Es un protocolo estandarizado, que eso ya lo hemos visto en los otros equipos, lo cual es muy bueno, no estamos inventando la rueda. Y particularmente este equipo, lo que yo les decía, tiene el perfil del Mixolab estándar o el mixograma, que tiene esta forma de la curva, ya la vamos a entrar a explicar. El simulador farino, que es el farinograma, que es otro método que lo muestro para allá. Por ahí tenemos el farinógrafo, que es el azulito, el farinógrafo TS, que es muy antiguo. Y por último genera un profiler, que es este diagrama de araña que a mí no me gusta, porque a mí me gusta revisar los números, soy matemático, pero si tenemos algún control de calidad en donde queremos dar una alerta rápida, una alerta temprana con la calidad de la harina para el proceso, es súper bueno. Ahí, cuando no necesito interpretaciones, este diagrama de araña es muy bueno y les voy a mostrar cómo funciona. Vamos a partir y dividir la presentación en el simulador farino o farinograma y después vamos a ir a revisar el mixograma estándar de Chopin y otras aplicaciones. ¿Qué es el farinograma? Me encanta, miren la maquinita como era, que para poder medir fuerza tenía una pesa, una balanza. 1928, de ahí partimos. Y en 1928 este invento, esa es la palabra, nos permitió ver comportamientos de las harinas cuando tienen distintas características en el gluten. ¿Qué es lo que está midiendo? El esfuerzo, la fuerza que necesita, la fuerza medida como peso. En este caso, en 1928, hoy día la mide con newton metro o con torque en el caso del farinograma. Y nos permite, la palabra sería medir directamente el esfuerzo que ese gluten está haciendo como energía. Si yo tuviera un peso arriba de la mano, al principio estoy súper bien, pero después de un rato me empiezo a desgastar. Esta máquina no se desgasta y me está midiendo todo el tiempo el peso, la fuerza. Espero que se entienda bien la analogía. Entonces, hoy día la gráfica es totalmente distinta. Si se fijan, esto era como una mancha y está en los 500 newton metros, que es la consistencia estándar. Vamos a repetir varias veces ese término. A esta nueva regla en donde ya no es una mancha, sino que tenemos una línea promedio superior, una línea promedio inferior y una línea promedio central. O sea, me está midiendo el rango. Y dentro de este rango empiezo a sacar algunos indicadores. Cuando la curva del centro llega a la parte más alta, tengo el DDT. El DDT es el tiempo de desarrollo de masa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el 100% de la harina se hidrató, escúchenme bien por favor, el 100% de la harina se hidrató y formó una masa común. Ah, pero es que yo tengo masa hecha mucho antes. Sí, claro, podría tener masa hecha en los 2 minutos, a los 3 minutos, pero este indicador habla de que en ese momento ya no me queda harina sin hidratar. Y esto lo han podido ver muchas veces en las panaderías
cuando ustedes están amasando en velocidad lenta, que sería el equivalente a este tiempo de DT, y a los 3 minutos todavía ven harina que no está hidratada en los bordes del amasijo. Sí, pero eso es normal. No, señores, eso no es normal partir la velocidad rápida cuando todavía tengo harina que no está hidratada. Entonces, ¿qué es lo que me da este tiempo del DDT? Que en este caso me está diciendo que el DDT es de 7 minutos 50 segundos. Me está diciendo de que yo requiero para hidratar el 100% de la harina, sin desarrollar gluten, 7 minutos 50 segundos. En general, este tiempo es súper excesivo porque es un ejemplo. Pero normalmente un trigo de primavera, ese que tiene harta proteína y esa proteína de súper buena calidad, requiere 6 minutos. Hoy yo estoy amasando 3. Aquí ya hay algo que me falta. Y más encima miro la olla de la amasadora y veo que hay harina sin hidratar. ¿Cuánto tiempo debería yo tener la velocidad lenta? Más o menos equivalente a este tiempo del DDT. Si es que yo hago un farinograma o un simulador farino, ya tengo un primer indicador de cuánto tiempo debo amasar en velocidad lenta. Si usted me dice que mi DDT es de 3 minutos y yo tengo 5 minutos en velocidad lenta, yo le digo no está mal, no tengo problema en eso. Pero si mi DDT es de 5 minutos y usted está amasando 3 minutos en lenta, señor, usted no está hidratando el 100% de la harina, por lo tanto le va a costar más desarrollar gluten, va a necesitar más tiempo y va a generar más efecto de roce y finalmente se le va a subir más la temperatura de la masa sin desarrollar el 100% de gluten. Y si me paso de los 30 grados, ya sabemos que estamos debilitando la proteína, por lo tanto, todo panadero, toda panadería sabe que no debería tener más de 30 grados en la masa al terminar el proceso amasado. ¿Cuál es la temperatura ideal? Para mí, 24-26, puede ser 27, no tengo problema. El problema es que siempre la temperatura, si es que estoy pensando en panadería, debe ser la misma para que el punto de partida de las levaduras sea el mismo. Si yo tengo 3 grados más, 2 grados más, la temperatura, esa diferencia de temperatura va a hacer que las levaduras se activen más rápido. Voy a necesitar probablemente media hora o 20 minutos menos de fermentación. Y si mi harina está al límite, esos 20 minutos van a producir una sobrefermentación y el pan se me va a inflar, la red de gluten se va a romper y el pan en el horno, en el mismo horno, se me va a desinflar un poquito. Vamos a conversar esto más adelante y me imagino que tienen muchas preguntas, así que vayan preparándolas. ¿Qué más me dice? Me dice esta diferencia entre S1 y S2, que sería el tiempo de estabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que durante el amasado, si se fijan, la consistencia se mantiene bastante pareja a esta línea que se llama C, que es la consistencia, y mientras más pareja sea, más tiempo me tolera el amasado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo necesito agregar cosas, agregar segundas aguas, agregar grasa, voy a tener más tiempo. Si mi estabilidad es corta de 8 minutos, yo no puedo amasar 20, porque lo que estoy haciendo es rompiendo el gluten. No estoy mejorando la masa, la estoy empeorando. Estoy bajando mi tolerancia a la fermentación. Por otro lado, si mi trigo es suave y lo sobreamaso, estoy desarrollando más gluten. Entonces, va muy en línea este valor de estabilidad a cuánto tiempo máximo yo puedo amasar sin empezar a destruir el gluten. Vamos a ver otras gráficas y ahí les va a quedar mucho más claro. Por último, y lo más importante de este análisis, es que me da la absorción de agua, que es el WAC o la absorción recomendada. Si se fijan, WZ, que es la adición, la hidratación, yo a esta harina le puse 59,5% de agua, porcentaje panadero, por supuesto, y me quedó la consistencia, que sería C, en 4,64. Para yo comparar distintas harinas, obligatoriamente tengo que estar en este rango gris, que es entre 480 y 520, tiene tantos nombres,
en este caso FE, que es la unidad farinográfica. Si no estoy en ese rango, no es que mi análisis esté malo, pero no puedo comparar este análisis con otro. Por lo tanto, si yo estoy recibiendo harinas del molino, siempre debería estar el resultado de la consistencia entre 480 y 520. En ese rango yo puedo comparar. Como yo ocupé una hidratación alta, la consistencia me quedó baja. Y para subirla y llevarla a estos 500, que es el ideal, lo que me está recomendando, que es el Water Absorption corregido, debería ser de 58,6, digamos 58,5. Para centrar la curva, lo que me está diciendo es póngale un punto menos de agua. Pero el panadero le pone 6 o 7. Sí, pero 6, 7, si él usa 60, si usa 70, da lo mismo. Él está trabajando una masa a otra consistencia. ¿Yo puedo hacer el análisis de esa consistencia? Sí, lo puedo hacer y puedo medir los mismos parámetros, pero no puedo comparar una harina con otra, salvo que a las dos la harina les haga también con la misma absorción. Entonces, ¿cualquier harina me soporta 70%? ¿Qué dice JJ? No. No. ¿Cualquier harina me soporta 65%? No. Todas las harinas están en torno entre los 50 y los 60 en panadería. No hay problema en ese rango. Pero va a depender de la granulometría, la cantidad de pentosanos, la cantidad de almidones dañados, la cantidad de fibra, el tamaño de partícula. A menor granulometría, si la harina es más fina, voy a necesitar más agua para hidratar. Si la granulometría es más gruesa, voy a necesitar menos agua para hidratar. Entonces, son muchos los factores para decir por qué en mi pizza no me soporta un 75% de hidratación o por qué en mi planta de panificación no me soporta un 62% de hidratación. Este valor ya empieza, o esta máquina, este análisis me empieza a dar luces de cuál es la hidratación correcta de mi harina a una consistencia estándar o qué es lo que me va a pasar si es que yo pongo más agua. Espero que se vaya entendiendo bien. A diferencia del farinograma, el simulador farino mide con una estructura distinta. Aquí estamos midiendo torque, básicamente en newton metro, pero si se fijan, la curva es absolutamente similar y si yo aprieto un botoncito, me convierte esta curva, que es la propia del sistema, en el farinograma que estábamos viendo del farinógrafo. Y los valores son los mismos, me da el tiempo de desarrollo. Fíjense, aquí llegamos al pic a los 2 minutos, tiempo de desarrollo 1,8. Si tengo 1,8 y estoy pensando de que esta harina es panadera, ¿vale la pena que amase en velocidad lenta 5 minutos? ¿Qué decís tú, JJ? Si la anterior tenía 7,5 y amaso 5 minutos y me queda todavía la harina sin hidratar. Aquí voy a tener la hidratación mucho más rápido. No voy a tener después de los 2 minutos harina sin hidratar. Por lo tanto, yo aquí sí puedo reducir, si quiero optimizar mi proceso y a lo mejor sacar un batch más durante el día, aquí sí podría reducir mi tiempo de amasado en velocidad lenta. Pregunta, ¿vale la pena o es la mejor alternativa? Y esto pregunta para el chat, para que todos ustedes me digan. Si yo tengo una sola velocidad rápida en la amasadora, ¿vale la pena de que yo parta con rápida y me mande los 5 minutos en rápida al tiro? ¿O tengo otra estrategia que podría usar? Dejo la pregunta para el chat y me la van comentando. Entonces, veamos aquí distintas harinas, cómo se comportan sus curvas. Y quiero que solamente veamos la curva, le borré todo el resto de indicadores, valores. Tenemos un trigo Soft Red Winter, un trigo Hard Red Spring, una harina de waffle, por ahí le borré de quién era. ¿Por qué de waffle? Porque sería una harina bizcochera. No es de galletas y tampoco es de pan. Entre medio. Eso es lo que usamos en waffle o bizcocho. Y por último, un trigo argentino. ¿Sabéis lo que me perdí? La cantidad de gente se me fue. Yo tengo falso. ¿Sí?
Tú Ya. tenías uno y yo tengo 119. Sí, se nos volvió loco Hay, los indicadores. Ya. hay que preguntarle a la gente de... Entonces, vamos a revisar primero lo que sería el mejor trigo para poder hacer una harina de fuerza, una harina que me sirve para todo lo que es exigente, que en este caso sería la línea roja. Parte por aquí, empieza a subir, sube, sube, llega a su pic alrededor de 7 minutos. Si yo tuviera este trigo en mi planta de producción de pan, yo le daría 7 minutos de velocidad lenta, directamente. Si le doy menos, lo más probable es que me quede con harina sin hidratar cuando voy a darle la velocidad rápida para poder desarrollar el gluten. Comparemos con la segunda que tenemos en la lista, que sería nuestro trigo argentino. Se hidrata mucho más rápido. Por si acaso, Argentina tiene muchos tipos de trigo. Aquí yo estoy agarrando uno. Sí. No se queden con que todos los trigos argentinos se comportan así. La segmentación que hemos visto es más propia de Canadá y Estados Unidos que de Sudamérica. No digo Argentina porque Brasil, Paraguay, Chile y Argentina son productores de trigo, no son los únicos. Pero en este caso tomamos un trigo que se hidrata rápido, alrededor de los 2 minutos. Después se mantiene constante hasta prácticamente los 13 minutos y de ahí empieza a bajar. Y si se fijan, la diferencia con un trigo de un Jarret Spring, un trigo de primavera, es que el trigo de primavera a los 13 minutos está exactamente igual que los minutos anteriores y esa estabilidad llega hasta prácticamente los 20 minutos. ¿Todos los Jarret Spring se comportan igual? No, tampoco todos los Jarret Spring se comportan igual. Por eso uno va comprando por cantidad de proteína. Este es un trigo que tenía 15% de proteína probablemente. Por eso dio tanta estabilidad. Después de eso nos vamos a la que sigue, que sería la harina de waffles. Gracias. Yeah. Bórlense de mí, por favor. Esta harinita se hidrata igual de rápido que el argentino que tenemos en la muestra, se mantiene estable, pero fíjense que a los 7 minutos él empieza a caer y cae, 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 cae brutalmente. Por lo tanto, es una harina que en términos de consistencia y estabilidad tiene muy baja estabilidad y va cayendo rápidamente un gluten súper débil. Y por último, tenemos nuestro soft red, que los soft red son los trigos galleteros, se hidrata súper rápido, o sea, al minuto ya está hidratado, y de ahí si yo lo sigo amasando, pierde todo el tiempo, y por eso cuando yo hago galletas, homogenizo la grasa con el azúcar y le doy todo el tiempo de batido que necesite eso para que quede una pasta bien, bien homogénea, bien estable. Y al final le echo la harina y le doy 1 minuto, fíjense, 1 minuto o 2 minutos en velocidad lenta. Para que se homogenice, pongo el agua, 1 minuto o 2 minutos en velocidad rápida y se acabó. O sea, a los 4 minutos yo quiero, ojalá, no haber desarrollado gluten. Porque si desarrollo gluten, la galleta no se va a extender. Y lo que busco en una galleta es que se extienda. Incluso en una New York Style también busco que se extienda. Entonces, ¿todos los trigos hacen pan? Esa es la pregunta. ¿Todas las harinas sirven para hacer hotcakes? No. Tenemos harinas que son sumamente estables, harinas que tienen una estabilidad adecuada, pero tal vez media limitada, harinas que definitivamente no sirven para hacer pan. Y por ahí me estaban preguntando, mi querido eh, amigo panadero, Alfredo, weón, me da por de cambiarle el nombre, Abel Sierra, si una harina todo uso del supermercado tiene características panificables. Tiene características todo uso. Tiene características todo uso. Puedo hacer galletas que no se van a extender y puedo hacer pan que no va a crecer. Entonces, sí sirve, claro que sirve. Puedo de manera artesanal hacer lo que yo quiera, pero cuando estoy buscando estabilidad de producto, que todos los panes me salgan igual y que todas las galletas me salgan igual, y que todos los hojaldres para la Fabi me salgan igual,
No todas las harinas van a ser exactamente lo mismo. ¿Y puedo adaptar la receta? Sí, la puedo adaptar. ¿Puedo agregar vinagre para destruir el gluten? Sí, lo puedo hacer. No digo que no, pero lo lógico es usar la harina correcta para el producto que quiero elaborar. Eh, Obviamente esta gráfica tiene números y esta es la parte que a mí más me gusta. Por ejemplo, el Jarret Spring tuvo una hidratación de 57,6. El argentino, siguiendo el orden, su absorción fue de 54,6. O sea, son dos harinas totalmente distintas. No digo ni que una es buena ni mala, son, pero me toleró más agua el Jarret Spring, si estoy buscando cantidad de agua. La harina de waffle 54 y la soft red 50. O sea, cada harina tiene también su cantidad de agua para manejar la misma consistencia, independiente el punto donde se produzca. Los tiempos de desarrollo de masa, si se fijan en minutos, tenemos 10 minutos para el Jarret Spring, o sea, estos son datos que mide la máquina, independiente que nosotros viéramos que la curva era súper larga, esto es lo que mide, 10 minutos, el trigo argentino 4 minutos, la harina de waffle 2 y el sofret que vimos que subió, se hidrató y empezó al tiro de debilitarse el gluten 1 minuto y medio. ¿Me sirven? Cada una sirve para hacer el producto que está diseñada para hacer. Otros datos que son interesantes, siempre hay que fijarse en esto, que estemos en valores entre los 480 y 520. Si no verificamos eso, no estamos comparando en igualdad de condiciones. El MTI, la tolerancia al amasado, mientras más chico el número, más tolerante al amasado es. Y si nos damos cuenta, la diferencia entre el Jarret Spring y el Soft Red es prácticamente de 3 veces. Entonces, un 120 digo al tiro que no sirve para amasar y ¿cómo se llama? Un Jarret Spring tiene 48, que es el número más bajo, y la harina de waffles y el argentino tienen 70, 80, o sea, no tienen tanta tolerancia al amasado. Datos, esos son datos. Necesitamos entender nuestro proceso para saber cuál es la harina que podemos usar y a lo mejor no necesito una estabilidad de 10 minutos, sino que de 8 y podría mezclar un 80%, 70% Jarret Spring con 20 por 30% de argentino. A lo mejor la mezcla me da 50 y 50 y voy jugando, diseñando la harina adecuada para mi proceso. Eso es lo que hacemos en el laboratorio, diseñar la harina adecuada para el proceso. Vamos a ver preguntas. ¿Cómo fluye el tiempo? Primera velocidad en la calidad del pan. Perdón. Si es que yo empiezo a amasar, y esta fue la pregunta que les dejé, que no sé si alguien habrá respondido, si es que hay alguna técnica cuando tengo amasadora rápida, ya, se las voy a decir. Cuando yo tengo que la harina no está 100% hidratada, esa harina, que va a ser un gránulo seco, se va a meter dentro de la red de gluten que estoy desarrollando y la va a romper. En vez de unirse a ella y generar más red de gluten, va a romper hasta que se hidrate. Y si no tengo agua disponible porque tengo mucho pentosano, mucho almidón dañado, probablemente ese gránulo va a llegar hasta el final y no va a lograr hidratarse y va a ser una piedra en el zapato que me va a estar rompiendo gluten todo el rato. Entonces, ¿cuál sería la estrategia si es que yo tengo una amasadora de una sola velocidad? Es parar. Tan simple. Si tengo que mi DDT en el farino dice 7 minutos, yo amaso 2, paro 1. Amaso 2, paro 1. ¿Cuánto llevo? 6. Amaso 2 y sigo. Y en vez de dar 7 le di 8 porque es mejor quedarse pasado. Y si es que veo que todavía hay harina sin hidratar, le doy 1 minuto más hasta que hidrate. Y si necesito parar, paro. Si yo tengo el 50% del tiempo la amasadora de una sola velocidad detenida, estoy haciendo exactamente el mismo ejercicio o el mismo esfuerzo de hidratar que una amasadora a velocidad lenta. Y eso lo podrían medir. Eso es una recomendación. A veces se puede hacer, a veces no. Pero
ese fue el que me dio ese dato, fue Lepancito, le mando un gran saludo, que ahí va a participar en unas competencias a fin de año en, ¿cómo se llama? En Alemania, representando a Chile. Muy bien, Lepancito. Entonces, ya, En otra ese caso, pregunta. ¿cómo el índice de fricción de la amasadora rompe o mejora o empeora la masa? Es que cuando estamos hablando de velocidad lenta, no estamos hablando de índice de fricción todavía. El índice de fricción es cómo me aumenta la temperatura por efecto roce. Sí. Pero en velocidad lenta mi roce es muy bajo y tengo mucha harina que no está hidratada. Básicamente todavía no estoy rozando. Entonces, si yo comparo la temperatura entre el, un minuto después de partir el amasado, que ya tengo un amasijo, y cuando termino la velocidad lenta, no tengo más de 1 grado de diferencia. Por lo tanto, mi índice de fricción ahí prácticamente cero o muy bajo. Pero si estoy amasando en rápida, sí empieza a correr el índice de fricción al tiro. Y ahí se me podría disparar la... O sea, lo que voy a reducir en realidad para no salir más allá de 30 es que voy a tener que amasar menos Menos tiempo. tiempo. Y si amaso menos tiempo, tengo menos desarrollo de gluten. Eso cuando tú tienes amasadoras de una velocidad. Eso Sería cuando el tengo tema. amasadora de una velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre el mixógrafo y el mixolab? Preguntan por acá. El mixógrafo es un equipo antiguo que está descontinuado, que era una amasadora de 2 varillas y justamente lo que hacía era medirme la resistencia al amasado, pero sus datos no eran tan buenos y fue otro diseño en paralelo al farinógrafo y se terminó ocupando el farinógrafo. ¿En qué se ocupaban? Y esto me río solo, disculpen, cuando me llevaron a ver laboratorio en Estados Unidos. Los mixógrafos se ocupaban para hacer las masas de prueba de laboratorio. Mira. Son equipos súper antiguos. Es un botoncito con 2 varillas, no es más que eso. Iba conectado, por supuesto, a un electrocardiograma de esos antiguos. Eh, Dale. ¿Qué estabilidad mínima recomienda para una harina panadera en caso de tener una estabilidad corta? ¿Qué es lo que pasa realmente en el pan? Ya. El problema de la estabilidad no es un problema del pan, es un problema del amasado. Si yo tengo poca estabilidad y amaso mucho, estoy rompiendo gluten y si rompo el gluten no tengo volumen en pan. ¿Cuál es la estabilidad mínima? Yo diría que 8 o 9 minutos en ese rango. Eh, si es que tengo una harina con menos estabilidad que eso, me voy con ascórbico, con reforzadores de gluten como glucosa oxidasa, transglutaminasa, exosa mezcla de esas enzimas, lo que antes usábamos era ADA, y eso me van a ayudar a estabilizar esa red de gluten, pero si amaso mucho, la voy a romper y no hay forma de unirla de nuevo. Eso hay que dejarlo súper claro. Lo que rompí, después no se parcha. ¿Qué diferencia hay entre el gluten versus proteína y cómo se relacionan entre sí? Te la digo porque le puse que Ya. me gusta, entonces. Eh, la proteína, o cuando mido proteína, lo que estoy midiendo es la cantidad de nitrógeno y hago una relación entre la cantidad de nitrógeno. Cada proteína lleva una sola molécula de nitrógeno y más o menos hay varias tablas que hablan de 1,43, 1,46, que multiplico y con eso tengo la cantidad de proteína en base a la cantidad de nitrógeno que pude medir en un digestor. ¿Cuáles son los dos digestores que hay? El método Kendall y el método Dumas y no hay más. Por eso es tan difícil medir proteína y caro. NIR soluciona eso porque es una medición estimada y bastante precisa y me gusta mucho y tenemos NIR acá en el laboratorio. De ahí yo empiezo a decir que genéticamente los trigos no solamente tienen gliadina y glutenina, sino que tienen otros trigos y se estima que un 15% de las proteínas totales no desarrollan gluten. Y con eso ya podría decir que si tengo un porcentaje de 10% de proteína y lo multiplico por 3, número estándar, podría decir que si tengo un 10 de proteína, podría tener un 30% de gluten húmedo.
Un número que se ocupa, que la verdad a mí no me gusta, porque tengo Glucomatic, lo puedo medir, y la verdad es que la cantidad de gluten, si bien en la ley lo establece de que es el parámetro de compra, no es el parámetro más exacto para predecir volumen. Su correlación, lo dije en la primera clase, es en torno al 65-70%, lo cual no es una correlación fuerte. Pero se ocupa mucho porque era muy fácil de medir antiguamente. Hoy día tenemos otras mediciones para poder entender por qué el gluten no me funciona en mi proceso. Consulta, ¿la goma instantánea en estabilidad ayuda? A ver, la goma sántica, en general, todos esos aditivos que son estabilizantes, que es un grupo, eh, no desarrollan gluten ni apoyan al gluten, muy por el contrario, roban agua. La goma sántica, para aumentar la viscosidad, que eso es lo que hace, tiene que tomar agua del medio para hidratarse porque es un hidrocoloide. Entonces, yo diría que ese tipo de productos que son estabilizantes no es bueno usarlos en panadería cuando estoy buscando desarrollo de gluten. ¿Cómo cambia el desarrollo de la masa cuando se trabaja con harina sin gluten? Por ejemplo, un pan o galleta con trigo sarraceno. Qué buena pregunta. ¿Me prestáis una de esas cajitas? ¿Cuál? Las blancas que están ahí. Sí. A ver, esa misma. Trátela de atrás que está cerrada. Cuando hablamos de hacer masa con una harina que no tiene gluten, lo que estamos jugando es con las características viscoplásticas, que lo vimos en la clase pasada, y esas características viscoplásticas no están en torno a la mecánica de flujo, sino que están en la mecánica de fluido. Y lo que busco particularmente es que se hidraten, pero no fluyan. Si yo sobreamaso una harina sin gluten, no voy a romper el gluten, pero en la medida de que va subiendo la temperatura, podría dañar los almidones con el efecto cizalla y podría transformarse mi pan en un fluido y no adquirir volumen. Pero veamos eso, veamos esa pregunta cuando veamos el reómetro, más adelante. Hablando de harina sin gluten, aquí me llegó para medir de Chile espelta, 800 gramos, me llegó hoy día porque le quieren hacer un alveograma para ver cómo son sus características reológicas. Me encanta. Sí, el alveograma también puede medir si es que tengo algo de fuerza a cierta viscosidad. Aquí lo que estamos midiendo es como la resistencia por los almidones y no la resistencia por gluten. Obviamente va a inflar una bolita, pero chiquitita. Eso lo tenemos todos claro. Seguimos. Con eso cerramos el capítulo o la parte de cómo se interpreta el farinograma y cuál es el uso real que tiene, que lo vimos súper claramente con indicadores en el amasado. Por otro lado, tenemos otra área de esta medición que hace el Mixo, que es sobre los almidones. Estas mediciones partieron alrededor de 1930 y en esa época se creó este bonito, hermoso equipo que se llama reómetro. Y el reómetro tiene la gracia, aquí está, 306 conectados. Ahí, ya, es que no veía el número, me asusté, dije, se fueron todos. Es como que está hablando solo. Estoy hablando solo. Ya, y el reómetro lo que mide es las características viscoelásticas, esas características que hablábamos de las galletas, cómo es el comportamiento de estos almidones. Y eso lo hace midiendo tres parámetros básicamente, que es la gelatinización, retrogradación y viscosidad. Eh, ¿Cómo lo hace? Sometiendo estos almidones a una alta hidratación y a calor, a temperatura. ¿Qué es lo que va a medir? Va a medir la fuerza que se me va requiriendo de energía del motor para poder mantener una rotación pareja.
Y como estoy rotando, como estoy con un elemento que está moviendo esta solución o dilución, se me va a producir en los almidones una cizalla, y esa cizalla, que es básicamente el esfuerzo de corte, de ruptura, esa cizalla es la que me va a conducir a que ese almidón tenga un comportamiento más fluido. Significa que si fuera agua y lo doy vuelta, va a escurrir. Y lo que yo busco en los almidones no es que escurran, sino que formen una estructura, un gel tenso. Por eso soy capaz de hacer pan sin gluten, ¿ya? Entonces, habiendo entendido qué es lo que se mide en un reómetro, ese es de 1920 y este es el que tenemos, 1930, y este es el que tenemos hoy día en el laboratorio, que es un viscosímetro rápido, nos genera esta curva. Y esta curva lo que hace es revuelve, agita, homogeniza en realidad, empieza a subir la temperatura hasta los 95 grados, los almidones se me van hidratando y gelatinizando, y eso me va produciendo resistencia porque no es agua pura, y me marca un pic que en este caso se mide en centipois, son 2228, viste que también hablo francés, centipois. Eh, si es que tengo alguna enzima amilásica que rompa esos almidones o el efecto cizalla, voy a bajar esta consistencia, se me va a romper, y después empiezo a bajar la temperatura, y por efecto de la disminución de temperatura los almidones se vuelven a retrogradar y me va a marcar al final, ¿cómo se llama? La retrogradación. Esto hace un viscosímetro antiguo, metodología archiprobada y archientendida. Pero aquí estoy ocupando 3 gramos de harina con 25 gramos de agua. O sea, la cantidad de agua es brutal. Supera enormemente la cantidad de harina. Y eso no es lo que usamos ni en galletas, ni en pan, ni en bizcocho, en ninguna. Entonces, estos valores son súper interesantes, pero no estoy midiendo el producto que yo estoy elaborando, por lo tanto, puedo estimar de manera indirecta, sí, lo puedo hacer, pero lo ideal es que midamos cómo lo estamos haciendo en nuestro proceso para así ver si los ingredientes están cumpliendo el rol que deberían cumplir cuando yo no tengo ningún problema en mi proceso. Como ejemplo, me voy de nuevo a la curva del mixograma, que es lo que vamos a empezar a ver hacia adelante, pero me quiero centrar en este punto que sería la máxima gelatinización. Ese punto es exactamente este del viscosímetro, ¿ok? Y aquí separé y puse varias curvitas distintas donde separé los trigos suaves que tienen una mayor tasa de gelatinización. Eso significa que es más viscoso, necesito más fuerza para poder mover este fluido con un trigo suave que con un trigo duro. Y esta variación, ¿por qué se produce? Se produce por la cantidad genética, o sea, la cantidad que viene determinada por parámetros genéticos de amilosas y amilopectinas. Cuando yo hablo de un trigo suave, estoy hablando de un trigo que tiene más almidón, entre un 5 y un 10% más, que un trigo duro, y ese almidón tiene una componente mayor de amilopectinas que de amilosas. ¿Qué es una amilopectina? Es una cadena de hidratos de carbono que se enrollan de manera lineal y ramificada. O sea, aparte de tener la línea central, voy a tener ramificaciones hacia los lados y va siendo una estructura más rígida. Versus que las amilosas son solamente estructuras lineales, son más fáciles de hidratar, necesitan menos energía para poder abrirse, yo digo desplegarse, porque en realidad lo que estoy haciendo es que estos almidones se hidratan y se reordenan, pero en un medio acuoso, y me producen menos viscosidad. Pensemos algo muy simple: cuando le echo azúcar a la taza de té, yo la revuelvo y ese azúcar desapareció rápidamente. Ahí tengo una componente mayor de amilosas que de amilopectinas. En el caso del trigo duro, viene con
menos amilopectina. Aquí lo único que estoy midiendo es si tengo más o menos amilopectinas. Por supuesto que si tengo la misma cantidad de almidón y tengo menos amilopectina, voy a tener más amilosa. Por lo tanto, podría indirectamente decir que los trigos duros tienen más amilosas y menos amilopectinas, y los trigos suaves tienen más amilopectina y menos amilosa. ¿Ya? Eso es súper importante de tener claro, porque lo que yo estoy buscando, si es que quiero hacer galletas, es mantener la estructura en base a los almidones. Si ocupo un trigo panadero, no estoy poniendo la misma cantidad de amilosa y amilopectina. Lo mismo me pasa con un batido. Para un queque, para un bizcocho, no estoy poniendo la misma cantidad de amilopectinas, y eso significa que es mucho más fácil que mi queque colapse cuando no estoy usando el trigo con la genética adecuada. Y esta fue una pregunta que me hicieron hace 2 días atrás. Oye, Mario, pucha, me pasó algo con la harina y ahora mis queques colapsan. Eran muffin. Se inflaban y después se caían. No estás usando la harina correcta. ¿Cómo la puedo reforzar? Ahí sí me sirve un estabilizante, un emulsificante, una goma sántica. Hay un montón de cosas que se le pueden echar adentro a los bizcochos. Pero, ¿de dónde viene el origen del problema? Que no estoy usando la harina correcta para el producto. No puse el signo de pregunta, pero creo que es un buen momento para si es que alguien tiene alguna pregunta. Mira, acá solamente el Mixolab, el dato del gluten es cantidad o calidad. El Mixolab, el dato es calidad, no cuantifica. Aquí hay una pregunta que está en el pregunta y respuesta. Cuando se lleva a cabo el análisis en el Mixolab, ¿cuál sería el orden de los tipos de ensayo? Ah, no entendí. Cuando se lleva a cabo un análisis en el Mixo, ¿cuál sería el orden de los tipos de ensayo? No, Lucía, si quería en el chat me explica un poco mejor la pregunta, no la entendí. ¿Cómo afecta vamos a verlo, Elvis, la retrogradación? Ya, entendamos estas curvas, las vamos a explicar con una, ¿ya? Para que entendamos qué es lo que estamos viendo en cada momento del análisis. Lo primero, tenemos C1. C1 es el tiempo que ya lo vimos donde se hidrata, es equivalente al DDT. Exactamente lo mismo. Hasta los 8 minutos, este ensayo es exactamente lo mismo que el farinograma. Voy a hidratar y voy a conservar a una temperatura estándar y a una consistencia estándar, voy a conservar una estabilidad. Si el trigo es panadero, la estabilidad va a ser larga. Si el trigo es galletero, es harina suave, esto va a empezar a caer rápidamente. Antes de seguir, esta curvita que está acá, que es recta, es la gradiente de temperatura. Aquí estoy a 30 grados, a los 8 minutos empiezo a calentar la cuba y llego hasta los 90, me mantengo por un par de minutos y después empiezo a bajar la temperatura hasta los 50 grados. Ese es el ejercicio, el cambio de temperatura del ensayo. Entonces, si a los 8 minutos empiezo a calentar la cuba, JJ, ¿qué le debería pasar al gluten? Se cocina. Se cocina. No, no se cocina. La palabra técnica es se degrada. Se degrada. O, mejor dicho, se debilita. Porque como estamos a baja temperatura, hasta los 50 grados, las proteínas no se desnaturalizan. Sabemos que el gluten se debilita entre los 30 y los 50. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a perder consistencia. Mi gluten, en vez de hacer fuerza, yo con la amasadora rápidamente paso y no tengo esfuerzo, se está haciendo más líquido, ¿ya? Y llego a un punto que se llama C2. C2 es el punto que más se debilita esta masa y estoy llegando aproximadamente, si llego a la curva, estoy hablando de entre los 65 y 75 grados. Todas las harinas tienen un comportamiento distinto según la cantidad de proteína. No me interesa el tiempo, no me interesa la temperatura, sino me interesa cuántos newton metros, cuánta fuerza necesité o era lo que me medía cuando más debilitado estaba, ¿ya? Aquí hay un alfa, que es un pequeño ángulo que me permite, como buena pendiente, decir si esto se produjo rápido o lento. En general, yo creo que es un buen dato
cuando tengo que responder cosas muy puntuales, pero en general no lo miro tanto porque el valor de C2 dice mucho más que la velocidad, pero si estoy comparando, por ejemplo, distintas concentraciones de aditivos, sí lo tengo que mirar porque los datos, las variaciones de C2 van a ser muy pequeñitas. Entonces, ¿qué es lo que me está pasando entre C1 y los 8 minutos? Estoy uniendo las gliadinas, el gluten, estoy haciendo más. ¿Qué es lo que pasa después de los 8 minutos hasta C2? Estoy reordenando la red de gluten y debilitándola por efecto del calor. Pero aquí, como ya estoy a 70 grados, desde los 65 grados hacia arriba, ya los almidones, y aquí es donde parte, y por eso dice starch, los almidones empiezan a hincharse, se hidratan, pierden estructura, pierden rigidez, el agua empieza a hinchar más hacia adentro del almidón y termino desde los 75, 70 grados hacia arriba, convirtiendo estos almidones que son bolitas en un gel. Hasta C3, que es la máxima gelatinización o gelificación que tiene nuestra masa, porque aquí estamos hablando de hidratación entre 50 y 65 máximo. Entonces, nuevamente tengo un ángulo beta que me mide con qué velocidad se produjo este cambio desde C2 hasta C3. Ya estoy a 90 grados, lo más probable, y a 90 grados, si es que tengo estos almidones ahí en su gel fluido, abierto, y tengo una enzima amilásica, voy a entrar pero rápidamente a cortar estos almidones. Voy a perder viscosidad rápidamente, se va a hacer más fluido, mientras más alto es más duro, y tengo nuevamente un ángulo que se llama gamma, que me da la velocidad de caída, qué tan rápido tuve este efecto amilásico. ¿Todas las enzimas amilásicas las veo acá? No. Solamente las que son termoresistentes. Y las termoresistentes sería la genética o endógena por germinación del grano y la bacteriana. No veo aquí ni una maltogénica, aunque tiene termoresistencia, pero no la veo en este punto. Y por último, entre más o menos ahí en la parte más débil de la gelatinización, empiezo a bajar la temperatura y los almidones se empiezan a reordenar, a retrogradar y empieza nuevamente a subir la curva para marcar el punto final. Y este punto final lo que me da es si este almidón cuando se retrogradó conservó agua dentro de la estructura o no conservó agua dentro de la estructura. Si no conservó agua, o sea, partículas literalmente de agua adentro del almidón, el valor va a ser bajo y va a estar en torno a los 2000, 2300 Nm. ¿Y de qué forma no puede retrogradar cuando tiene menos amilopectinas y más amilosas? Lo más probable es que su retrogradación sea más baja, mientras que si tengo más amilopectinas que amilosa, lo más probable es que también capture agua y eso me dé una masa bastante más dura después de la cocción y podría llegar entre los 3500 a 4000, entre los 3000 y 4000 Nm. ¿Ya? Aquí tienen las definiciones para que las lean. Como se han dado cuenta, yo no soy muy amigo de leer las presentaciones, me gusta irlas conversando. Aquí hay algunos puntos súper importantes que medir. Cuando voy a comparar dos ensayos, tienen que haber llegado a los 1100 Newton metros, más menos 50, o sea, desde los 1050 hasta los 1150, y esa consistencia es equivalente a las 500 unidades del farinógrafo o las unidades Bravender. Ese era el nombre que no me acordaba. Y por otro lado, en la calibración, a los 20 minutos debería estar en torno a los 68 grados, pero eso lo delimita la harina. Algo súper importante de cuando tengo una harina de referencia, saber en qué punto, perdón, a los 20 minutos a qué temperatura está para poder tener un patrón y corroborar que el equipo esté funcionando bien. Muy importante eso. Algunos errores comunes
Por supuesto, yo nunca he tenido color verde en el agua en mi mixo, pero aquí lo pinté, le puse ahí Mm. unas figuritas para que se viera verde. Si yo tengo agua verde, por favor, o sea, es una locura. No estoy cuidando el equipo y con agua verde que tengo alga, estoy metiendo algo más que agua adentro, por lo tanto, nada es repetible. Y otro dato importante que tiene unos bujes y se empieza a ver que la masa se está escapando de los bujes, ya es tiempo de cambiar los bujes porque también estoy alterando la cantidad de masa que debería de tener adentro del equipo. Dos cosas súper claves que hay que estarlas mirando continuamente. Déjenme ver porque vamos a ver algunas preguntas, JJ, porque me queda como harto. Ya. En cuanto al análisis en sí, tenemos que partir con una hidratación. ¿Hay alguna forma de predecir ese valor con el gluten u Nada. otro? No. Lamentablemente no, y siempre tengo que considerar una cantidad importante de harina, por lo menos aquí nos demoramos 3 pruebas en poder centrar la curva, y eso que tenemos el NIR, que nos da una absorción, pero como es una estimación, tampoco la chunta mucho y en general yo te diría que Félix, nuestro analista que ya tiene mucho rato de práctica, se demora 2 veces en algunas harinas más complicadas 3. En el caso del farinógrafo, yo digo, hago una con cualquier hidratación y la recomendación la pongo y me da perfecta. Así que es mucho más rápido, pero ocupa 300 gramos de harina el farinógrafo y 50 gramos de harina el mixo. Entonces, uno no siempre tiene una cantidad tan importante de harina. ¿Un almidón con alta cantidad de amilopectina serviría para disminuir la retrogradación? Al revés, más aminopectina, más retrogradación. ¿Cuál es la lógica del escaldado de harina en panadería? ¿Cómo afecta a los almidones y beneficia el pan? Precocción. En ese caso, los escaldados, lo que estoy haciendo justamente es generar un almidón ya retrogradado, y ese almidón tiene una capacidad de absorción de agua de sobre 10 veces su peso en agua. Entonces, la lógica de generar una harina precocida, o sí, precocida en términos, es justamente para mejorar la absorción y también disminuir la cizalla en el amasado. Entonces, sí, es una súper buena técnica, me encanta, te confiere al pan suavidad, esponjosidad, retención de agua, más hidratación en la masa, ¿qué más? Mejor corteza. ¿Se puede usar en todos los tipos de panes? Yo diría que no, porque no sé si me gustaría comerme una chivata con la miga tan suave. En una pizza yo diría que no, porque estoy buscando extensibilidad, entonces meter una proteína cocinada, desnaturalizada, no es lo que estoy buscando en el tipo de producto. En un pan de molde sí me interesa, un pan al vapor obligatorio. Entonces, muy buena técnica, por ahí búsquense la que se llama Tanzón, también a los japoneses y Tanzón. coreanos, el Tanzón, que es una técnica justamente de cocinar estos almidones, esta harina, con mucha cantidad de agua, hablamos de 300%, 100 gramos perdón, 3 veces, 100 gramos de harina con 300 gramos de agua, llevarlo a 90 grados cuando ya no tenga agua libre y tenga una masa completa, completamente homogénea, porque eso lo estoy batiendo con la cuchara de palo todo el tiempo. La saco, la guardo en el refrigerador, le tengo que bajar la temperatura obligatoriamente, ojalá hacerlo un día antes, y después eso lo pongo en un 10% de porcentaje panadero y van a ver una amiga que tiene un comportamiento totalmente distinto y creo que es muy bueno, pero no es aplicable en una línea industrial. Pero en la casa puedo hacer panes mucho más suaves. Si tengo un valor negativo de alfa, ¿qué significa? Es una harina muy tenaz. No, alfa siempre es negativo porque desde el valor que tengo los 1100 Newton metros va hacia abajo. Siempre va a ser negativo. La pregunta es si el valor está cercano a 0 o cercano a 180, porque mide en radianes. ¿Cómo se interpreta una retrogradación alta respecto a la vida útil de una harina? No relaciono la vida útil de la harina, lo que relaciono es la vida útil del producto que elabora. Mientras más alta sea la retrogradación, menor es chuta.
Depende del tipo de producto. Si hablo de pan, mientras más alta sea la retrogradación, hablemos de un 3500, menor es la vida útil. Y yo diría que con un 3500 la vida útil es de 4 horas. Eso significa que dejo un pan al ambiente y a las 4 horas está duro como palo, como madera. Versus un 2200 que me podría durar 3 días y todavía la amiga va a seguir siendo esponjosa. Un 2200, ¿sí? Y si lo guardo en bolsa, el pan con 3500 de retrogradación va a durar las mismas 4 horas, versus que en bolsa podría durar a lo mejor 5 días, algo por el estilo. Eso, ¿Último o seguimos? seguimos. Esta es un Harred Spring, perdón, un Harred Winter. Y si nos fijamos, como buena harina panadera, tiene súper buena estabilidad, llegó a los 1100. Ahí el NPAR de C1, 1082, se mantiene estable hasta los 8 minutos. Esa es la parte de estabilidad. Me está entregando una estabilidad de 9,6 minutos. O sea, sí es una harina que me tolera amasado sin ningún problema. Empiezo a calentar la cuba, empieza la fase de debilitamiento y en C2 está llegando a 459 Nm. Aquí se ve con cero porque le pone coma y estamos en Chile. Si fuera en Estados Unidos diría 459. Eh, Hay un paper, y solo uno, por favor, lamentablemente, que hizo una correlación entre el mixo y el albio, y más o menos ese paper decía que un valor de un PL del albio de 1,2 estaba en línea con un 500 de C2. Entonces, si yo tengo más de 500, podría hablar de una harina tenaz, dura, y si tengo menos de 500, estaría hablando de una harina más extensible. ¿Ya? Ahí tienen un valor que pueden mirar en C2 y yo les diría que no en el 100% de los casos, la correlación era en torno al 75%, era buena pero no final. Yo lo uso, me gusta y la verdad es que en general veo que se comporta bastante bien el indicador. ¿Qué pasaría si yo llego a 350? Estoy hablando de un PL de 0,5 que no sirve para hacer pan, ni tampoco para pizza. Diría que en panadería no deberíamos bajar de los 400. Eh, y he medido algunas harinas que se llaman para pizza, de origen sudamericano, que tienen este valor en 600. Y el PL dio 2,6 y se llaman de pizza. Bueno, pequeños detalles Yo la vi que... también esa. Sí, pues tú me la trajiste. Entonces sí hay una muy buena correlación en el debilitamiento para saber si es que puedo generar o no volumen. Gelatinización, que sería el punto que sigue, nos está marcando los 1900. Esto anótenselo porque son rangos así como para... ¿en dónde debería estar en mi harina? Si yo quiero hacer pan, debería estar en torno a los 2000, 2400 en C3. Aquí estamos en 1900, perfecto. Y si lo que quiero hacer galletas, tengo que dispararme para arriba porque necesito más resistencia. Y las resistencias de las harinas suaves están entre los 2300 a 2600. Si se fijan, los rangos no son muy diferentes. Si es que C4, si es que yo no tengo actividad amilásica, tengo que agregar, pero si es que estoy agregando una amilasa fungal, aquí no la voy a ver. Lo único que voy a ver va a ser un desplazamiento de esta curva en el tiempo. Con amilasa, en vez de producirse este punto a los 17 minutos, 16 minutos y medio, se va a producir a los 17 minutos y medio. Pequeño desplazamiento hacia el lado. Tampoco soy capaz de decir con eso qué cantidad de amilasa tengo. Entonces, si tengo aquí una guatita, mientras más grande sea, podría pensar en amilasa bacteriana o en germinación amilasa endógena. Y desde ahí empiezo a retrogradar porque baja la temperatura y estamos llegando a un valor de 3300, que es un valor bastante alto para una harina panadera. En general, este Harred Winter no tiene un buen comportamiento.
en términos de vida útil, pero si yo agrego una enzima maltogénica, esto lo mando para abajo rápidamente. Si agrego grasa, lo mando para abajo rápidamente. Así que tengo muy buenas formas de poder controlar la vida útil que quiero en mi producto. Eso, simple. Y de esta misma gráfica me voy al profiler, porque yo a lo mejor tengo una planta o quiero tener algún control de calidad y digo, esta curva tuvo estos indicadores que son 3 de absorción, 5 de amasado, 3 de gluten, da lo mismo. Y me genero la matriz, que sería la pintura, en este caso el perfil de PISA, y veo rápidamente que en retrogradación estoy bien, en amilasa estoy bien, en viscosidad estoy bien, pero mi calidad de gluten no es suficiente, mi amasado está bien y mi absorción está bien. O sea, esta harina para hacer pizza me falta mayor resistencia en el gluten. ¿Y qué pasaría si es que hago un prefermento? Este valor aumenta. Y a lo mejor con un prefermento podría llegar, no lo creo, pero podría agregar a lo mejor una glucosa oxidasa, podría meter alguna cosita que me refuerce. Sí, me va a reforzar, pero también tengo que ver la velocidad de estirado y si mi comportamiento de masa en realidad lo necesita, porque el proceso de la pizza es un poquito más artesanal. Pero si tuviera una fábrica industrial, ahí sí digo, necesito dureza, y si necesito dureza, le pongo inmediatamente un poquito de ascórbico y glucosa oxidasa o algún otro equivalente de ese tipo de enzima. Ahora, quiero hacer baguette del tipo que se hace en Francia con la harina T55. Ese es el baguette de mejor calidad que hay. Y esta harina se me queda corta en retrogradación, perdón, se me queda pasada en retrogradación, se me queda pasada en amilasa, le agrego amilasa y listo, la viscosidad está bien, el gluten no es suficiente, el amasado está bien y la absorción está bien. O sea, ¿qué es lo que necesitaría? Necesitaría corregir la retrogradación y reforzar el gluten. Puede ser químicamente, también puede ser agregando gluten vital. Hay otro producto ahí en el mercado que me permitiría corregir esta deficiencia en el gluten. Pero nuevamente, esto tengo que corroborarlo con una prueba en la línea o una prueba panadera, porque un solo análisis no me va a decir exactamente, pero ya por lo menos me intuyo cuál es el error que me podría producir en el horno, y me preocupo de amasar menos, de no destruir, no sé si amasar menos con el efecto de siempre hay que ponerle menos tiempo de amasado. No, lo que tengo que hacer es controlar de no sobreamasar para no romper el gluten, para no perder esa inversión que estoy haciendo en comprar proteína. Aquí están las definiciones para que después las lean, qué es lo que significa gluten. Por ejemplo, a mayor valor, el gluten resiste más calor. Estoy pensando en calor, no estoy pensando en desarrollo, es debilitamiento. Aquí veo un indicador distinto en calidad de gluten. Por último, o por siguiente, porque en realidad se nos ha pasado volando el tiempo, aquí hicimos una tesis con los agradecimientos a Molinera del Rey que nos facilitó la harina, una harina con 240 de W, la misma que mostramos ayer, y aquí vemos el comportamiento de la curva con glucosa oxidasa, la azul es la harina sola, ¿cómo se llama? El naranjo es con ácido ascórbico, y por último la morada es con haba, que estuvo súper de moda. Y aquí lamentablemente no están presenciales, y digo muy lamentablemente, porque me hubiera encantado verle las caras. Eh, si alguien me dice, si alguien es capaz de decirme si hay diferencias en el reforzamiento de gluten, o sea, aquí, con este método, me encargo de que tenga un cupo extra con el 35% de descuento. Así de simple. Lamentablemente las enzimas, la glucosa oxidasa particularmente, requieren tiempo. Y tiempo es lo que no tengo en un amasado de 8 minutos.
Por lo tanto, este método, aunque yo veo diferencias en las curvas, en retrogradación, aquí, que es donde estoy evaluando mi calidad de gluten, no veo absolutamente ninguna diferencia. No digo que el método es malo, muy por el contrario, creo que el método es buenísimo, pero no me permite identificar todas las variables que quiero identificar. Entonces, ¿sirve para algunas cosas? Sí, pero para medir enzimas y algunas características particulares del gluten, como tolerancia al amasado, cuando tengo 8 minutos de amasado, no soy capaz de ver diferencias. Así que ahí les dejo el dato. Fíjense, acercándome que prácticamente están todas las curvas absolutamente montadas. Vamos a aplicaciones porque nos queda poquito tiempo y hay que aprovecharlo. Aquí tienen el link para poder descargar el handbook del Mixo, donde van a encontrar muchísima información. Se las recomiendo. El Mixo tiene un botón que se llama Ley de Mezclas y me permite, cuando yo tengo las harinas solas, o sea, yo hice mi molienda y tengo mi Jarret Winter solito, tengo mi Jarret, mi Soft White solito, y digo, créame una mezcla entre estos dos, él me interpola las curvas y me genera, en este caso, la curva verde. La curva verde es la interpolación de la mezcla de las dos, y si se fijan, se parece mucho más la línea verde a la línea roja, porque tiene un 70% de la línea roja. Entonces, yo puedo diseñar mezcla súper fácil. Si yo sé a dónde quiero llegar, si yo, mira, esta harina me funcionó súper bien en la línea. Voy, la analizo, le hago los perfiles completos y, oye, ¿por qué no me está funcionando? La comparo con la que funcionó y me doy cuenta de que, oye, esta retrograda más, tiene más efecto amilásico, se debilita antes. Ah, listo, ya, no, me cambiaste la harina. Súper simple, me encanta. Nos permite extraer datos y con eso, con todos estos valores, yo puedo ver exactamente dónde están las diferencias y puedo graficarlas. En este caso es la misma harina con la misma hidratación, pero que presentó distintas concentraciones, por decirlo de alguna manera, o distintas genéticas, o distintas cantidades de aditivos, y puedo empezar a jugar y entender dónde están las diferencias y cómo poder corregirlas. Un análisis bastante minucioso. Esto se los dejo como dato, ¿no? Para todos los que usan materia grasa. Una cosa es usar materia grasa, Fabián el hojaldre, que tiene otro objetivo. Cuando yo uso materia grasa, en pan sobre todo, lo que estoy buscando es, aparte de sabor, sobre todo si uso de origen animal, es aumentar la vida útil. Y este ejercicio es la harina sola, que es la línea morada, y distintas concentraciones. La línea negra es 2% materia grasa, 4, 6, 8, y la línea azul es 10% materia grasa. Y fíjense cómo va cayendo tanto la gelatinización como la retrogradación, y no necesito grandes cantidades de materia grasa para poder hacer ese efecto. Lo dejo en ustedes. Si se fijan, aquí en C2 la diferencia es muy poca, por lo tanto interviene muy poco en el desarrollo de gluten y el debilitamiento de gluten, pero sí en el comportamiento de los almidones tiene un efecto súper, súper importante y muy interesante. En este caso es aceite de oliva, ¿ya? Y justamente la pregunta era, ¿y cuánto agrego? Es que yo le pongo 10. ¿Y para qué 10? O sea, entre 2 y 10 un mundo de diferencia en términos de costo, pero 10 no tengo prácticamente ningún efecto. No estoy diciendo que 2 sea la receta, pero ya con 2 tengo un efecto notable. Y si es aromático mi aceite de oliva, la verdad es que más de 2, 4, con suerte, basta y sobra. Bonito dato. Me voy a saltar las preguntas porque nos quedan 3 minutitos. ¿Puedo personalizar protocolos en el equipo? Sí, absolutamente. Aquí les dejo algunas pantallas para que vean cómo hacerlo, pero nos vamos a ir directamente a aplicaciones. En el handbook aparece el análisis de la glucosa oxidasa como el Mixolab normal. Yo lo hice, lo medí, aquí tenemos las curvas con 0, 25, 50, 100, hasta 200 partes por millón, y la verdad es que en esta parte
no veo nada, porque como les dije, tengo 8 minutos de ejercicio, no alcanzo a ver el efecto de la enzima y no me interesa medir la enzima con su efecto en los almidones, me interesa medir el efecto en el gluten, sobre todo una glucosa oxidasa. Por lo tanto, lo vamos a ver en otra lámina. Ah, no. Aquí corrimos, ¿qué corrimos? ¿Qué corrimos? Corrimos nuevamente, igual que la lámina anterior, corrimos la misma harina con distintas enzimas y si se fijan no veo grandes diferencias, ahí está el índice. Y para poder entender el comportamiento con el mismo equipo, el equipo tiene un accesorio para poner masa dentro, que es esta fotito. La versión 3 ya viene incorporada, no necesita un extra. Y este accesorio, como nos permite poner masa, yo hago una masa afuera, una masa panadera, y recién terminado el amasado, voy y tomo 100 gramos y los pongo dentro de la máquina. Y me hace una curva. A la media hora tomo otro de la misma masa, que ya la dejé reposar media hora, tomo otra y ahora me marca más arriba. Y a la hora tomo otra muestra y me marca más arriba. Y con eso voy viendo realmente el efecto de reforzamiento de gluten con el mixo. Esta forma es prácticamente un farinograma cortito de 15 minutos en donde busco qué es lo que está pasando a los 2, a los 4, va a depender del comportamiento que tengo. Este ejercicio lo hicimos acá con una glucosa oxidasa a 0, 30, 60 y 90 minutos. Y si se fijan, para esta glucosa oxidasa con esta harina, tengo una diferencia notable a los 30 minutos y entre los 30, 60 y 90 prácticamente no veo diferencia. ¿Por qué? Porque la glucosa oxidasa para poder actuar necesita oxígeno. Y adentro de la masa, a la media hora, a los 45 minutos, se le acaba el oxígeno y ya no sigue actuando. Entonces, la respuesta fue súper simple cuando la revisé y es un método bastante interesante para poder ya medir diferencias. Por ejemplo, me voy a los 5 minutos y tengo una diferencia prácticamente de 100, 150 newton metros, que es una diferencia ya considerable, interesante. Para medir amilasas, el método normal para lo que son amilasas bacterianas y maltogénicas, a dosis muy altas de amilasa fungal empiezo a ver, y si se fijan lo que les decía, empiezo a ver un desplazamiento. Pero a las dosis bajas, los 80 o 100 ppm que usamos normalmente, no voy a ver grandes variaciones acá. ¿Ya? Este es el Chopana de hidratación constante. Hay una aplicación para batidos y le puse Working Process porque no la quiero dejar fuera. Es una aplicación a 80 RPM donde pongo 100 gramos de batido, o sea, estoy haciendo mi bizcocho en la panadería. Tenemos una panadería dentro del laboratorio y me traigo un poquito de masa, la pongo en la máquina y la puedo medir. Todavía no me he puesto a hacer bizcochos, pero podría ver diferencias, y eso es lo que quiero, del comportamiento de la harina sin ningún aditivo, sin ningún estabilizante, y poder nuevamente predecir el efecto que va a tener esa harina para ese producto. Gluten Vital, lo mismo dice las aplicaciones, usa el Chopin Plus, yo veo puro desorden aquí, la verdad es que el método no me gusta mucho, pero sí dentro del handbook viene el método de gluten 1, que es un método a 200 revoluciones, mientras que los normales son a 80, y me permite ahora sí mirar una curva que yo entiendo de los glútenes vital, en donde digo, el que me genera más viscosidad es el más duro y es el que me podría servir mejor como aditivo cuando yo quiero reforzar un gluten que es medianamente débil. Me podrían dar esa línea azul bastante bien, mientras que si pienso en la roja, que lo que quiero reforzar es el salto de horno, este prácticamente no se hidrata o se hidrata muy lento, a baja temperatura no influye en la viscosidad de la máquina, pero al someterlo a temperatura me genera el tiro resistencia que no dura mucho. O sea, la línea roja por algo es roja, no es un buen gluten vital.
Y lo mismo si es que estoy buscando la máxima, porque mi proceso es súper estresado, esta línea verde podría ser súper bonita, interesante, pero es baja en absorción, baja en viscosidad y más encima viene con algunas contaminaciones aquí, esas guatitas, cuando estoy con temperatura, son gelatinización de almidones y un gluten vital no debería tener almidones, estas líneas deberían ser bastante más pulcras o más planas. Buen método para entender gluten vital. Y por último, para terminar, y estoy terminando 2 minutos pasados, al generar yo la data, ya puedo también correlacionar esa data de hidratación, del desarrollo de masa, del debilitamiento, con mis pérdidas y mi calidad de producto, y puedo empezar a decir, ¿sabes qué? Esta harina me genera estos problemas. Tiene mucha hidratación y estoy en una fábrica de galletas. O tiene poca hidratación en una fábrica de galletas. Entonces, ¿en qué rango está versus mi producto terminado para poder decir, estos son los parámetros que yo debería establecer en mi ficha técnica y esta es la ficha técnica que yo debería entregarle a mi cliente para que él sepa qué producto puede elaborar con cada una de las harinas que mi molino está fabricando o cómo mezclarlas? Eso último fue flash, les pido disculpas, pero había que hacerlo rápido. Vamos con preguntas. ¿Hay preguntas? Así como la materia de grasa tiene efectos positivos en C3, un exceso de materia de grasa en la fórmula puede tener efectos negativos. Sí, claro. Me bota todo el comportamiento de almidones. De hecho, yo por lo menos no recomiendo más de 10% de materia grasa en ninguna receta. Cuando estoy adentro de la amasadora, que es distinto, Fabi, no tiene nada que ver con el hojaldre. Para una harina panadera no llega a un newton metro, de ser nm, ¿no? Hasta el minuto 6 en la primera parte de la curva. ¿Significa falta de hidratación? ¿Cómo? Para una harina panadera que no llega a un nm hasta el minuto 6 en la primera parte de la curva, ¿significa que le falta hidratación? No, ahí lo que yo interpreto es que es un trigo de primavera y que necesita más tiempo. Y esa es una de las cosas que quiero empezar a evaluar, que justamente yo estaba hablando con un investigador de la Escuela de Biotecnología, porque cuando hablamos de trigos de primavera, particularmente el mixo, el albio, no son métodos que estén diseñados para cuando tengo 7 minutos, por ejemplo, de C1, si a los 8 minutos estoy empezando a calentar, no alcancé a desarrollar gluten. Entonces, no es falta de hidratación, sino que el método está diseñado para hidrataciones más rápidas. Y lo que debería hacer para estos trigos de primavera, que requieren más tiempo, es extender ese tiempo, darle, no sé, 4 minutos, 5 minutos más de amasado. En el índice de gluten más, si en la gráfica de araña indicas que está cercano a 1, ¿es mejor o de mejor calidad el gluten? Eh, Qué compleja tu pregunta. Mira, se pone. No, sí, sí, no, sí sé cómo responderla. El punto es que primero tenemos que entender cuál es el producto que estamos elaborando. No puedo decir si un gluten es bueno o malo cuando lo que quiero es hacer un batido, que no uso gluten. No puedo decir que el gluten es, si el gluten se debilita rápido, para mí es bueno en galletas, y eso sería cercano a 1. Si el gluten es duro, que sería cercano al 9, depende del producto que esté elaborando, porque si quiero elaborar pizza, un gluten de 9 sería demasiado duro, estaríamos hablando de 600 newton metros. Por lo tanto, para hacer pizza no es bueno. ¿Puedo hacer panadería con ese gluten? Sí, sí puedo, pero me va a costar en una línea industrial, no me lo permitiría prácticamente. ¿Puedo usarlo en una línea industrial? Probablemente sí, y ahí vamos con reforzamientos, con gluten vital y cosas por el estilo. Entonces va a depender de cuál es el producto que estoy elaborando. Ahí es donde viene la interpretación. En teoría, los monoglicéridos, la enzima alfa-amilasa maltógena, disminuirían la retrogradación. ¿Cómo podría elegir entre ambos? ¿Cuál es más conveniente en términos de calidad, costos, dosis? Ya, mono y glicérido yo no lo recomiendo en pan.
Pero si tú lo quieres usar, estás en toda tu eh, libre elección, libre albedrío. Eh, Pensemos entre una enzima maltogénica y una grasa. Si estoy usando grasa de palma hidrogenada y quiero tener una etiqueta limpia, y sabemos que las grasas de palma son medias complicadas hoy día, preferiría usar la enzima maltogénica. Pero si es que estoy usando aceite de oliva, prefiero declarar aceite de oliva porque es mucho más sano, tiene muchas mejores propiedades. Pero si el aceite de oliva es muy caro, prefiero la enzima maltogénica. Eh, por ahí va, ¿Usar el Mixolab para evaluar mejoradores? absolutamente. ¿Cuál es el tiempo adecuado para hidratar el gluten en panes de moldes y mogollas? No sé qué es una mogolla. Panes de moldes y mogollas. No lo conozco. Pero Todos panes de moldes. olvidémonos del producto porque aquí estamos hablando de la harina. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras con una harina hidratada y un desarrollo de gluten adecuado. La pregunta es, ¿qué características tiene mi harina y ese tiempo de hidratación es el que tengo que usar? Y eso me lo da el farinograma con el DDT o el mixo con el C1. ¿Por qué no recomiendan monoglicéridos? Porque estamos todos bogando por la etiqueta limpia y el pan se caracteriza por usar agua, harina, sal y levadura. Monoglicéridos, que es un eh, estabilizante, mejor dicho, no es algo que debería requerir el pan. ¿El Mixolab sirve para evaluar mezclas de harina y ajustar los parámetros de los mejoradores? Sí, ¿Qué debo considerar en los resultados del Mixolab para mejoradores? primero, si la NASAS, a ver, si estoy hablando de enzimas, tengo que irme al Chopin Plus en lo que tenga tiempo para actuar, por lo menos 30 minutos, por lo tanto, amilasas las voy a ver súper bien, lipasas voy a verlas súper bien, en el efecto de almidones. Si la NASA ya me está costando verla y reforzadores de gluten prácticamente no tengo tiempo de verlo, con el Chopin Plus. Pero si me voy al método de consistencia donde pongo masa, sí veo muy bien, ¿cómo se llama? Los reforzadores de gluten y la silanasa. Con lo mismo con el albio. Eh, Silanasa y reforzadores de gluten, necesito el método con tiempo extendido. Una harina para pizza debería tener mayor porcentaje de trigo de medios, de trigo de medio, de trigo de medios en la mezcla. ¿Llevaría algún aditivo? Una harina para pizza debería tener mayor porcentaje de trigo de medio en la mezcla. No, de media fuerza se refiere. Ya, yo creo que tengo que diferenciar el proceso pisero. Y no estoy pensando en industria, porque esos son todos procesos rápidos. Ninguno está haciendo prefermentos de un día para otro. Lo que tengo que entender es cuánto tiempo de fermentación le voy a dar. No conozco un chico que me soporte más de 24 horas de fermentación. Voy a, Dile eso a los pizzeros, por favor. voy a decirlo súper claramente. Más de 24 horas de fermentación, lo que estoy generando es una cantidad altísima de alcohol. El alcohol solubiliza la gliadina y pierdo la estructura de la red de gluten y por eso la masa se desarma. Entonces, ¿qué trigos son los que me sirven para 24 horas? Me sirven los trigos de proteínas entre 12 hasta 14, pensando en un trigo que tiene 15, que pierdo uno en la molienda. O sea, encontrar una harina con más de 14 es una locura. El examen. Ya, termino esta pregunta y nos vamos al examen. Entonces, no necesito la mayor cantidad de gluten ni la mayor cantidad de proteína si es que mi fermentación es de 8 horas, 12 horas. Si necesito valores más altos, en torno a 12-13, cuando estoy pensando en una fermentación larga en frío, que son 24 horas en frío, más el prefermento que hice el día anterior, más que eso lo tengo que sacar por lo menos una hora y media para que alcance temperatura para poder estirar la masa. O sea, es una situación un poquito más complicada y más exigente.
Podría hacer una pizza con una mezcla de 40% soft white y cualquier otro trigo, 30% soft white y cualquier otro trigo para 8 horas. Feliz, te va a quedar una masa súper extensible. ¿Necesito algún mejorador? Que fue la última parte de la pregunta. Yo diría que una lipasa podría ser muy bien recibida, pero en general cualquier reforzador de gluten te va a cortar extensibilidad y aumentar tenacidad y eso va en contra del estirado. Entonces, ningún reforzador de gluten hoy día me sirve. Si mis fermentaciones son cortas, hasta de 8 horas, podría usar, si tengo una harina dura y tenaz, podría usar una L-cisteína y o una glutatión. Pero son difíciles de encontrar, son difíciles de dosificar, y si me pasé de las 8 horas, ya fregaste con esa masa. Ni siquiera para meterla como prefermento el día siguiente, porque la enzima Masa sigue directa. actuando. La enzima no se muere. Entonces, fallé hoy día y voy a fallar mañana también. Así que yo creo que es mucho riesgo usar ese tipo de enzimas cuando el proceso es artesanal, y también es mucho riesgo usarlas cuando el proceso es, ¿cómo se llama? Industrial. Vamos. Entonces, yo les dije que iba a hacer algo, pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer mañana. No alcanzo hoy día. Les tengo listo el correo. Les va a llegar, ay, no es ese, perdón. Les va a llegar este correíto con ese botón amarillo donde van a poder rendir su examen. Tienen tiempo hasta el 27 de julio, que es el domingo, hasta la medianoche. No habrá ninguna extensión de plazo. Le estoy dejando que hagan la prueba el fin de semana. La prueba es de 20 preguntas, es súper simple y es un formulario así, ese mismo, así que los va a estar esperando. Les pido disculpas porque no todos van a poder acceder al examen. Son solamente los primeros 600 inscritos, que eso tiene fecha de corte el 6 de julio, que fue lo que yo mandé en los correos de esa época. Y este corte se produce a que la capacidad máxima de generar certificado en un curso son 600 por sistema, por SAP. No tengo más opción que eso. Así que agradezco mucho a Karina y a Tatiana que nos ayudaron ahí desde la Dirección de Educación Continua, porque se la jugaron y realmente hicieron un trabajo increíble que requirió muchísimo tiempo porque fuimos muchos los alumnos. Y me incluyo porque aprendí harto. Y igual, mucho. ¿Sí? Sí. Eso. Entonces, les agradezco mucho la sesión. Los dejo invitados al diplomado en tecnología, producción y comercialización de panificadora. Vamos a aprender mucho de hacer pan con ciencia, y eso lo hace muy, muy entretenido. Así que un gran abrazo para todos. Voy a chequear las preguntas y voy a tratar de responder algunas que se hayan quedado ahí en el tintero, pero créanme que los chats son súper largos, así que estoy tratando de cargarlo en una inteligencia artificial para que me busque las preguntas que no, que están, y a ver cuáles respondí y cuáles no. Muchas gracias, Rosaura, Edison, Ruslan, el hombre del gluten, Mr. Glutton. Mr. Gluten, gluten.cl, pasamos el dato sin problema. Así que cuídense mucho, chicos, y vamos a finalizar la charla. Un gran abrazo. Recuerden responder la encuesta, eso es muy importante para nosotros. Adiós.